Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. Quiero contarles una pequeña anécdota. Hace algunos meses que conocí a Kiat Saguru tanto en YouTube como en Instagram. Y desde entonces he estado fascinada con su trabajo porque me parece muy original y muy creativo. Así que un día me animé a dejarle un mensajito en uno de sus videos para invitarla a una colaboración. Y ella muy amablemente dijo que sí. Así que eso es lo que van a ver en el video del día de hoy. Decidimos llamar a esta colaboración Dog Villains, que consiste en tomar a alguna de nuestras razas preferidas de perritos y convertirla en un villano. Por mi parte decidí tomar al Calupo o perro lobo mexicano. Y este es el concepto al que llegué, que es algo así como un rockstar muy de los 80s. Conforme avance el video van a darse cuenta de que hubo algunas pequeñas cosas que cambiaron del concepto al resultado final. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Como base decidí utilizar el cuerpo de Garrot Duroc y el agujero del cuello de la cabeza de Fable Thorn. Esto quiere decir que voy a hacer su cabeza completamente desde cero. Y bien, ahora que ya tengo seleccionada a mi víctima, comienzo a prepararla. Primero que nada, retiré la cabeza del cuerpo de Garrot y con ayuda de un cúter corté la parte que necesitaba de la cabeza de Fable. Con ayuda de agua caliente coloqué esa pieza en el cuerpo de Garrett y posteriormente con alambre reciclado hice la estructura interna de la cabeza. Esto para evitar que la arcilla toque el ancla del cuello. El pequeño pato robótico Creepy les dice hola. Y ahora sí comienzo a esculpir la cabeza con ayuda de mi arcilla epóxica. La primera capa fue únicamente para tener una base, la segunda para darle forma y la tercera para añadir detalles. Una vez que se endureció, noté que tenía un pequeño chichón en la cabeza, así que decidí lijárselo. Y aproveché para rebajar los hombros, que son zonas de fricción. Durante este proceso decidí que llevaría estos zapatos, pero son de Ken y no le quedan a los muñecos de Monster High. Así que tuve que hacerle un tratamiento al estilo de la madrastra de Cenicienta. Y por último hice un agujero en su espalda para su futura cola. Para hacer sus orejas decidí utilizar foamy. Lo corté en la forma correspondiente y afiné las orillas con un encendedor. Después pegué ambas orejas en la cabeza con super pegamento y las fijé por fuera con pegamento epóxico. Y con palillos de dientes le puse colmillos. Y ahora procedo con la pintura. Pinté su cuerpo completamente con pintura acrílica negra. Y me ayudé de un marcador permanente para las articulaciones. Decidí pintar sus uñas con verde agua y también pinté sus almohadillas en las manos, el lagrimal y el interior de sus orejas. Y protegí la pintura con barniz líquido. En este punto caí en la cuenta de que hice sus ojos muy profundos en comparación con el párpado, por lo cual decidí rellenar las cuencas con pegamento epóxico. Y después agregué los últimos toques de pintura. Y una vez que estuvo listo, rocié una capa de Mr. Super Clear sobre sus ojos y la dejé secar por 30 minutos. El Calupo o perro lobo mexicano es una raza híbrida originaria de México. Este peculiar canino surgió en la época prehispánica, resultado de la mezcla entre el lobo gris mexicano y el perro. Desde mediados de la década de 1990 se ha trabajado en la investigación, recuperación, crianza y conservación de esta ancestral especie. El proyecto genético tuvo como base cruces entre perros y lobos con el objetivo de hacer un rescate cultural e histórico de esta importante especie. En el año de 1999 fue reconocido como la tercera raza de perros mexicanos, después del Chihuahua y el Xoloscuincle por la Federación Canófila Mexicana.
Decidí tomar al Calupo porque me parece que es un perro muy elegante y de hecho tal vez es difícil pensar que es un perro mexicano porque es muy diferente del Xoloscuincle y el Chihuahua. Y quiero contarles que así como yo tomé al Calupo, que normalmente es un perro negro, Kiat decidió tomar al Spitz alemán de color blanco, así que vamos a tener como un yin y yang y eso es muy cool. Y aquí concluye el face-off más corto que van a ver en uno de mis videos. Una vez que sellé el face-off, apliqué barniz brillante en sus ojos, nariz, colmillos y garras. Y ahora, al igual que hice con Mixie el año pasado, voy a cubrir a este pequeño de pelo. Para este proceso preparé estambre igual que siempre. Y también preparé flock cortando en piezas muy pequeñas el sobrante del estambre. Diluí un poco de pegamento blanco con agua y comencé a aplicarlo en el muñeco con un pincel para así poder pegar el flock y el pelo. Para el pelo fui cortando pequeñas secciones de estambre y pegándolas en el cuerpo, muy lentamente y con mucha paciencia hasta cubrirlo todo. Una vez cubierta la parte inferior decidí hacer su cola. Para ello preparé un trozo de alambre, lo cubrí con cinta de aislar. Encima pegué un poco del sobrante del estambre para darle más volumen. Nuevamente lo cubrí con más cinta y capa por capa comencé a pegar el pelo. Una vez terminado cepillé la cola para peinarla de la forma correcta y corté el pelo para darle forma. Antes de colocar la cola decidí cubrir de pelo el torso por el frente y sus pompis. Y finalmente pegué la cola con pegamento epóxico. Una vez que el pegamento se secó, terminé de cubrir el resto del cuerpo con pelo. Decidí utilizar flock para sus manos y para las articulaciones de sus hombros. Terminé de cubrir el cuello, la cabeza y de último minuto decidí pintar con gris la orilla de su boca para que sea notoria su sonrisa. Después pegué flock en su hocico y en las orejas. Y mientras se secaba comencé a cortar el pelo en el resto del cuerpo. Ya que se secó su cara, noté que de todas maneras no se le notaba la boca, así que volví a pintarla. Y ahora para su mocaína decidí utilizar estambre gris con un toque de morado. Lo pegué directamente y después hice unos cuantos rizos. Y ahora pasamos con la ropa. Primero decidí hacerle un short muy sencillo con esta licra plateada. Corté mis patrones en 2 piezas y comencé a coserlas. Y en la parte de atrás decidí dejar una abertura para su cola. Después, con listón morado, argollas y otros materiales, hice un arnés para sus piernas. Y para decorarlo, apliqué unas cuantas piedras de hotfix. Posteriormente, le hice una playera con tul morado. Aunque hacerla fue un poquito muy estresante, pero decorarla ya fue un poco más divertido. Después la coloqué en el muñeco, la cosí directamente y pegué más cuentas. Después hice unos protectores de brazos con el mismo patrón que usé para Link y lo tracé sobre este listón verde menta. Cosí las piezas correspondientes y añadí unas barbas con cola de rata morada. Corté aproximadamente unas 20 que quedaron de la misma longitud y con ayuda de una aguja curva comencé a insertar las barbitas. También decoré las orillas con diamantina plateada y añadí algunos elementos que a mi parecer se ven como tecnológicos. Por último cosí los protectores directamente en sus brazos y coloqué más diamantina. Ahora vamos con los últimos accesorios. Decidí pintar sus tenis con verde agua, blanco, plateado y morado.
y protegí la pintura con barniz brillante. También decidí darle un par de aretes con cuentas de fantasía. Y para finalizar decidí hacerle un choker con esta tira de cuentas plateadas. Y ahora sí podemos decir que nuestro perrito está terminado. Decidí nombrarlo Zain, que es un nombre de origen árabe que significa guapo. A Zain le gusta cantar, pero no solo eso, tiene una voz tan potente que es capaz de destruir cosas a kilómetros de distancia, además de que adora ser el centro de atención. Sus atuendos siempre deben ser muy llamativos y llenos de glitter, y cada aparición que hace ante el público es todo un espectáculo. Si no fuera por el pequeño detalle de que es un villano al que le encanta causar problemas, probablemente sería la estrella de rock más popular de la época. Aún así, Zayn y Ludolf se encontraron mutuamente. Se enamoraron, se casaron y decidieron causar problemas juntos por el resto de sus días, aunque las cosas no siempre les salgan tan bien como esperan. Pero, ¿y ustedes qué opinan del pequeño Zayn? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que pásense por el canal de Kiat para ver a su precioso Ludolf. Y por supuesto, muchísimas gracias Kiat por haber colaborado conmigo. Me divertí muchísimo y espero que podamos hacerlo de nuevo en el futuro. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bien, eso sería todo por hoy chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.